Vemos, ya empezó esta temporada de reportes al primer trimestre. Saludo con mucho gusto y como siempre a Héctor Romero, director general de Signum Research. ¿Cómo estás? Encantado, como Muy siempre. Muy buenas tardes. ¿Qué Hola. tendencias estás viendo en estos resultados, en estos números? Mira, estamos en las primeras etapas del reporte, pero ya encontramos tendencias muy claras, ¿no? Punto número uno, siguen los efectos cambiarios. A pesar de que el tipo de cambio se ha apreciado, si lo comparamos contra el mismo trimestre del año anterior, pues vemos una depreciación. Y ahí vemos efectos negativos en empresas como Kimber, que tiene insumos dolarizados, ¿sí? Pero también vemos efectos positivos en empresas como Gruma o, por ejemplo, los aeropuertos, donde el turismo internacional pues, ve a México como un gran destino a precios muy atractivos, ¿no? Por otro lado, vemos una cierta presión todavía en industriales. Esto es algo que habíamos platicado el trimestre anterior. Ahí vemos una presión en Nemak, vemos una cierta presión en Mexchem, que aunque reportó bien, vemos un cierto lag en los precios de sus insumos al no poderlo reflejar a sus clientes, ¿sí? Pero, por ejemplo, bueno, Nemak no nos preocupa, la tenemos en compra, es una empresa de calidad mundial que desafortunadamente también pues, se vio impactada por una menor demanda en Norteamérica. Luego, otra tendencia interesante es que vemos fortaleza en el consumo. Aquí la empresa que es muy representativa de esta fortaleza es Alsea, donde ya ha reportado muy bien. Es una empresa que está en nuestras favoritas, que ha estado varios años en nuestras favoritas y que tuvo un excelente reporte, ¿no? Vemos también fortaleza en grupos financieros, donde la cartera de crédito crece a tasas de doble dígito, el margen financiero también. Vemos resultados muy robustos en empresas como Jefe Regio, como por ejemplo Crédito Real. Y finalmente, bueno, vemos el efecto de adquisiciones en algunas de las empresas. Efectos negativos en el caso de Bimbo, donde no ha podido integrar eficientemente sus operaciones, o efectos positivos, por ejemplo, en el caso de Yenova. Esas serían las principales tendencias. ¿Se ven las tendencias por sectores o no importa? ¿Cada empresa tendría sus factores para aumentar o bajar? Es correcto. Creo que en general podemos decir que hay sectores que les va bien, como por ejemplo consumo, grupos financieros, sectores, el sector turístico, donde los aeropuertos se ven beneficiados. Siempre hay empresas que se benefician más que otras, ¿no? Vemos, por ejemplo, a un Gap que tuvo resultados impresionantes, ¿sí? Y a un Azur que, aunque tuvo buenos resultados, pues no tanto, porque ahí vemos mucha concentración en su aeropuerto de Cancún, ¿no? En el tráfico de pasajeros. Y bueno, vemos también, por ejemplo, en el sector vivienda, empresas como Cadu, que no reportaron muy bien, y empresas como Ara, que reportaron bastante bien, ¿sí? En el sector financiero, pues seguimos viendo resultados extraordinariamente buenos. Es un sector que nos gusta desde hace más de un año y que seguimos recomendando, ¿sí? Y bueno, pues a final de cuentas, cada empresa encuentra sus eficiencias, ¿no? Cada empresa encuentra sus nichos y aunque puedes estar en un sector malo, puedes sacar provecho de eso y salir adelante, o puedes estar en un sector excelente y si no administras bien la empresa, pues los resultados no serán tan buenos. En el caso de las firmas que no vemos que registraron muy buenos números, ¿tendría que ver este efecto o el ánimo anti-Trump? Es una muy buena pregunta. Bueno, en el ánimo anti-Trump o el ánimo trumpista, el efecto Trump, vamos a llamarlo, bueno, ha afectado el tipo de cambio y ahí, como digo, hay efectos negativos, como en el caso de Kimber, donde sus insumos han subido de precio y sin embargo, Kimber es una de nuestras empresas favoritas, aunque no está en nuestra lista por cuestiones circunstanciales de sus malos reportes en los últimos trimestres, es una de las empresas más rentables en la Bolsa Mexicana de Valores y seguirá siendo una de las empresas más rentables. Y lo que yo digo con respecto a Kimber es que cualquier trimestre bueno que tenga en los próximos trimestres, valga la redundancia, yo creo que su acción va a repuntar rápidamente, ¿no? Y bueno, creo que la economía mexicana ha mostrado bastante resiliencia, bastante fortaleza frente a los embates del señor Trump, ¿no? Un caso es el de ayer, donde dijo, filtró el rumor la Casa Blanca de que finalmente iba a firmar la famosa orden ejecutiva donde ordenaba salirse del TLC. El tipo de cambio sí tuvo mucha volatilidad y sin embargo el índice de la bolsa no tuvo tanta volatilidad. Sí vimos alguna debilidad en ciertas empresas que hoy se recuperaron con fortaleza, pero creo que ya los mercados empiezan a tomar con pinzas las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Sí, porque hace unos momentos comentaba con un economista que
de agrado por el Telecán del señor Trump. Va y viene, ¿no? Un día se muestra positivo, al siguiente no le agrada mucho el acuerdo, pero... Como en todos los temas, creo que ha sido bastante volátil, sí, pero efectivamente, como decía el analista que tuviste anteriormente, creo que el TLC de América del Norte ha sido benéfico para las tres partes involucradas. Efectivamente, en algunas cosas ha sido mejor para México, en algunas otras ha sido mejor para Canadá, pero a final de cuentas, quien está en medio de este tratado es Estados Unidos, y yo creo que se podría demostrar que el gran ganador de todo esto es Estados Unidos, ¿no? De los 5 millones de empleos manufactureros que se han perdido en los últimos 20 años, solo 200,000 se han identificado que se vinieron a México. El resto son consecuencia del cambio tecnológico, son consecuencia de la globalización, son consecuencia de la entrada de China a la OMC, son consecuencia simplemente de cambios en las preferencias del consumidor y son consecuencia de la digitalización de muchas industrias, que ya no son físicas, son digitales. Un iPhone y perdón por el comercial, o un Galaxy, cualquier smartphone, pues tiene dentro de sí más de 100 productos que antes probablemente eran físicos, ¿sí? Y que hoy desaparecieron. Ya no hay brújulas, ya no se venden tantos libros, están desapareciendo las librerías. Es decir, el cambio tecnológico y probablemente Silicon Valley tenga mucho más que ver con esta desaparición de empleos que el Tratado de Libre Comercio. Si algo ha hecho el Tratado de Libre Comercio es hacer mucho más sólida a la economía de Estados Unidos y mucho más capaz de competir en contra de China. Héctor Romero, un gusto tenerte. Muy buenas tardes. Encantado como siempre, Lucero. Gracias.